¿Qué tal, amigos y apreciados hermanos? Es un gusto para mí poder saludarte por este medio. Gracias por ser parte de esta linda familia digital. He leído sus comentarios y hemos estado orando por cada uno de ustedes. Quiero darte la bienvenida a un nuevo estudio con el título general Primera y Segunda a los Corintios. Una serie profundamente relevante para la iglesia de todos los tiempos porque trata temas como la unidad, los conflictos internos, la santidad, los dones espirituales y la centralidad de la cruz de Cristo. Para este sábado 4 de julio, el tema que nos introduce en esta semana es el ministerio de Pablo en Corinto. Y qué privilegio comenzar este recorrido viendo cómo Dios guía a su siervo en medio de una de las ciudades más complejas del mundo antiguo. Pablo no era un hombre improvisado en su fe. Él mismo se presenta como apóstol de Jesucristo, llamado por Dios, alguien que entendía que su vida no le pertenecía, sino que había sido apartado para una misión clara: predicar a Cristo crucificado y resucitado. Aunque trabajaba fabricando tiendas de campaña para sostenerse, su verdadera ocupación era ganar almas para el reino de Dios. Cuando Pablo llega a Corinto, no llega a un lugar fácil. Viene de Atenas, donde había enfrentado la filosofía, el escepticismo, y ahora entra a una ciudad conocida por su comercio, su diversidad cultural, pero también por su profunda inmoralidad. Corinto era una ciudad estratégica, pero también espiritualmente desafiante. Sin embargo, en medio de ese contexto, Dios le da una palabra de ánimo poderosa para el apóstol Pablo, que es nuestro versículo para memorizar. No temas, porque yo estoy contigo, porque tengo mucho pueblo en esta ciudad. Esta declaración nos recuerda que aún en los lugares más difíciles, Dios ya está obrando antes que nosotros lleguemos. Hoy, al iniciar este trimestre, somos invitados a ver el ministerio de Pablo no solo como historia, sino como una lección viva. Dios sigue llamando siervos, sigue entrando en ciudades complejas y sigue teniendo un pueblo listo para escuchar su voz. Que este estudio nos inspire a ser fieles al llamado, firmes en la misión y sobre todo centrados siempre en el mensaje de la cruz. Así que comencemos. Hay algo que muchas veces pasamos por alto en la vida espiritual. No es lo que una persona hace lo que define su identidad, sino quién la llamó. Y cuando alguien realmente entiende esto, su vida cambia por completo. Pablo abre sus cartas con una frase sencilla pero profundamente transformadora. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 1 dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. No es una introducción formal solamente, es una declaración de identidad. Pablo no se presenta como alguien que se hizo a sí mismo, sino como alguien que fue llamado, enviado y sobre todo sostenido por Dios. Lo más impactante es que Pablo no basa su autoridad en su pasado, tampoco en su educación o en su experiencia, sino en el hecho de que su vida fue alcanzada por la voluntad de Dios. Y eso cambia todo, porque cuando el llamado viene directamente de Dios, ya no se trata de aprobación humana, sino de fidelidad al propósito divino. A lo largo de sus cartas, Pablo insiste en que su apostolado no viene de hombres. Esto no es arrogancia, es convicción. Él sabe que su vida no es producto del azar ni de decisiones personales aisladas, sino de un plan eterno de Dios que lo alcanzó incluso antes de su conversión. Su encuentro con Cristo no solo lo perdonó, lo redefinió. Y aquí encontramos una verdad importante. El llamado de Dios no solo asigna una tarea, transforma una identidad. Pablo no solo fue enviado a predicar, sino que pasó a pertenecer completamente a Jesucristo. Por eso su vida estaba centrada en Jesús. No puede hablar de otra cosa, no puede vivir separado de ese centro, sino que solamente hablar de Jesús. Ahora bien, ¿qué significa esto para nosotros hoy? Aquí hay una enseñanza muy práctica
para nuestros tiempos. Primero, tu valor no depende de tu función, sino de tu llamado en Dios. Muchas personas viven frustradas porque miden su vida por lo que hacen o por lo que otros reconocen. Pero en Cristo el valor no se gana, se recibe. Segundo, Dios sigue llamando hoy, no solo a líderes, sino a cada creyente a una misión. Puede ser en el hogar, en el trabajo, en la iglesia o en la comunidad. No todos predican en un púlpito, pero todos representan a Cristo en algún lugar. Tercero, cuando entiendes tu llamado, la confusión se convierte en dirección. Pablo no vivía sin rumbo, incluso en medio de persecución, de dificultades, sabía quién era y para quién vivía. Esa claridad le dio firmeza de carácter. Cuarto, el llamado de Dios siempre viene acompañado de gracia. Pablo mismo lo reconoce, no era digno por sí mismo, pero la gracia de Dios lo alcanzó. Eso nos recuerda que nadie es llamado por mérito, sino por misericordia. Quinto, una vida centrada en Cristo no puede esconderse o esconder a Cristo. Pablo no podía dejar de hablar de Jesús porque Jesús era el centro de su vida. Lo que llena el corazón termina saliendo por la boca y reflejándose en las acciones. Finalmente quiero preguntarte algo muy personal. ¿Estamos viviendo desde nuestro llamado o solo desde nuestras ocupaciones? Porque no es lo mismo estar ocupado que estar llamado. A veces uno se agota, pero el otro da propósito. Cuando una persona entiende que ha sido llamada por Dios, deja de vivir por la aprobación de otros y comienza a vivir para la fidelidad a aquel que lo llamó. Y esa es la gran diferencia entre una vida común y una vida con propósito eterno. Queridos hermanos, que Dios nos ayude a vivir como Pablo, conscientes de nuestro llamado, firmes en nuestra identidad en Cristo y fieles a la voluntad de aquel que nos llamó por su gracia. Hay momentos en la vida en los que los planes cambian, las puertas se cierran y uno termina en lugares que no tenía previstos. Pero en el caso de Pablo, esos desvíos no eran accidentes, eran plataformas misioneras. Quiero compartirte un versículo clave que lo encontramos en Hechos capítulo 17, versículo 16 y menciona: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. ¿Dónde estuvo Pablo antes de Corinto y qué hizo allí? Cuando estudiamos Hechos 17, 16 al 34, menciona que antes de llegar a Corinto, Pablo estuvo en Atenas. Llegó allí después de salir de Berea debido a la oposición que enfrentaba. Pero ese cambio de lugar no lo detuvo espiritualmente. En Atenas, Pablo no se quedó en silencio ni en pausa. Aunque estaba esperando a sus compañeros, Silas y Timoteo, aprovechó el tiempo para predicar activamente. El relato bíblico muestra que habló de Jesús en 3 lugares diferentes. Número 1, en la sinagoga, compartiendo con los judíos y los temerosos de Dios. Número 2, en la plaza o mercado, donde se encontraba con la gente común. Y número 3, en el Areópago, frente a filósofos y pensadores de la ciudad. En cada escenario su enfoque fue el mismo: anunciar a Cristo. Incluso en un contexto intelectual y pagano como Atenas, Pablo no adaptó el mensaje para hacerlo más cómodo, sino más claro. Allí presentó al Dios desconocido como el Dios verdadero y llamó a todos al arrepentimiento y a la fe en Cristo resucitado. Ahora, cuando estudiamos este pasaje en Hechos 18, 1 al 11, ¿qué hizo Pablo cuando llegó a Corinto? Pues presenta que al llegar a Corinto, Pablo continuó con el mismo patrón de misión. No cambió su enfoque por la ciudad, sino siguió su propósito. Comenzó, como era su costumbre, dice la Biblia, en la sinagoga, razonando con los judíos y griegos. Cuando la oposición creció, se enfocó entonces en los gentiles que estaban abiertos al mensaje. También se unieron Silas y Timoteo, y entonces Pablo se dedicó completamente a la predicación de la palabra. Dice la Biblia y también los comentarios que permaneció en Corinto alrededor de 1 año y medio, enseñando y afirmando a la iglesia.
En ese tiempo Pablo tomó una decisión muy clara. El centro de su mensaje sería Cristo crucificado. No filosofía, no popularidad, no debates humanos, sino Jesús. Además, en medio de la dificultad en Corinto, Dios le dio ánimo con una visión. Dios le dijo en su palabra: no temas, porque yo estoy contigo, reafirmando que la misión estaba respaldada por el cielo. Ahora, quiero compartir contigo varias lecciones que aprendemos de este día. Primero, cada cambio de lugar puede ser una oportunidad de misión. Pablo no vio a Atenas como un accidente, sino como un campo misionero. Hoy también los cambios inesperados en la vida pueden ser oportunidades para testificar. Segundo, no hay lugares incorrectos para hablar de Jesús. Si la sinagoga, el mercado o el areópago, Pablo entendía que cualquier espacio es válido si hay personas que necesitan a Cristo. Nosotros también debemos aprender a ver cada entorno como un lugar de misión, ya sea en nuestros trabajos, escuelas, redes sociales, familia, siempre hay una misión que cumplir. Tercero, la fidelidad al mensaje es más importante que la comodidad del contexto. Pablo no cambió el evangelio para agradar a los filósofos de Atenas, ni tampoco para evitar rechazo en Corinto. El mensaje se mantuvo centrado en Cristo. Quizás la forma, la estrategia fue diferente, pero el mensaje fue único. Cuarto, la oposición no detiene la misión, la enfoca. En lugar de rendirse, Pablo se movió hacia donde había apertura. El rechazo no lo apagó, lo dirigió. Y quinto, Dios confirma la misión en medio de la obediencia. En Corinto, Dios le dijo: no temas. Esto muestra que la dirección divina no solo abre caminos, también sostiene en medio del proceso. Queridos hermanos, la vida de Pablo entre Atenas y Corinto nos enseña que el evangelio no depende de circunstancias ideales, sino de corazones disponibles. Él no esperó el momento perfecto porque entendía que el momento de Dios es ahora, es ahora. Hoy la pregunta no es si tenemos oportunidades para hablar de Jesús, sino más bien si estamos viviendo esas oportunidades, porque muchas veces Dios ya ha puesto personas frente a nosotros, pero nosotros estamos esperando otro escenario. Pablo nos desafía a vivir con los ojos abiertos, el corazón encendido y la boca lista para testificar de Cristo en cualquier lugar, en cualquier momento y bajo cualquier circunstancia. Porque donde otros ven interrupciones, Dios ve siempre misión. Corinto no era un lugar neutral, era una ciudad donde el comercio prosperaba, la religión abundaba y la moralidad se debilitaba. Y aún así fue precisamente allí donde Dios decidió plantar una iglesia. El versículo clave se encuentra en 1 Corintios 6, 9 al 10 y declara: dejad la fornicación, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados heredarán el reino de Dios. La guía de estudio comienza haciendo una pregunta: ¿qué podemos deducir sobre la economía, moralidad y vida religiosa de Corinto? Corinto, hermanos, era una ciudad estratégica del mundo antiguo, conocida por su riqueza y sus actividades comerciales. Su ubicación entre dos puertos la convertía en un centro de tránsito y comercio internacional, lo que hacía próspera y dinámica. Pablo mismo aprovecha esta realidad trabajando como fabricante de tiendas mientras predicaba al mismo tiempo el evangelio. Sin embargo, esa prosperidad económica convivía con una profunda crisis moral. La ciudad era conocida por su vida silenciosa, donde la inmoralidad sexual formaba parte del ambiente cultural. Aunque algunos detalles históricos pueden ser discutidos, lo cierto es que la Biblia y otras fuentes coinciden en que Corinto tenía una reputación de decadencia moral, algo que se refleja claramente en las cartas de Pablo. Corinto no tenía una sola religión dominante, era un centro donde convivían muchas creencias al mismo tiempo.
Entre sus principales divinidades estaban la Afrodita, la diosa del amor, la belleza y la sexualidad. Era una de las más importantes en Corinto. Su culto estaba muy ligado a la idea del placer físico como parte de la vida religiosa. Por otro lado estaba Apolo, dios de la música, la luz y la armonía. Representaba cultura y orden. ¿Qué decir de Atenea, diosa de la sabiduría y la estrategia militar? Poseidón, dios del mar, importante por la ubicación portuaria de la ciudad. Y además de dioses importados como Isis y Serapis de Egipto, lo que muestra una mezcla cultural y religiosa muy grande. Esto significa que la gente de Corinto no tenía un solo marco de referencia espiritual, sino muchos. Era común que una persona participara en diferentes cultos. Según su necesidad, ellos tenían dioses del comercio, de la salud, de la protección, de la fertilidad, etc. Y uno de los aspectos más conocidos de la ciudad de Corinto antiguo era el culto a Afrodita. Aunque los detalles exactos históricos son debatidos, muchas fuentes antiguas describen que este culto estaba asociado con la prostitución ritual o prácticas sexuales dentro del contexto religioso. La idea era que la fertilidad, la prosperidad y la bendición de los dioses podían conectarse con actos sexuales considerados sagrados dentro del templo. Esto no solo afectaba la vida religiosa, sino también la mentalidad de la sociedad. El cuerpo, la sexualidad y el placer eran vistos muchas veces sin límites morales claros. Así que en Corinto la religión no era algo separado de la vida cotidiana, sino que estaba integrada en todo. Los mercados podían tener ofrendas a los dioses, las fiestas sociales incluían sacrificios o banquetes dedicados a deidades. Era común comer carne que había sido ofrecida en templos, tema que Pablo trata más adelante en 1 Corintios capítulo 8. Y bueno, pues las decisiones comerciales o personales muchas veces se acompañaban de rituales religiosos. Esto hacía que el cristianismo se viera algo como extraño o incluso ofensivo porque no aceptaba la mezcla de culto con otros dioses. Para alguien de Corintio, en esos tiempos, participar en los cultos no siempre era solo religión, sino también identidad social, relaciones comerciales, aceptación cultural. Negarse a participar en idolatría podía significar aislamiento o pérdida de oportunidades. Por eso muchos creyentes enfrentaban presión muy fuerte para comprometer su fe. Ahora, la pregunta es, ¿qué nos enseña esto hoy? Corinto nos ayuda a entender que el problema no era solo tener muchos dioses, sino vivir en una cultura donde todo era relativo y donde lo espiritual estaba mezclado con lo moral. Hoy, aunque no se adoren estatuas como antes, existen formas modernas de idolatría. Y puede ser que el dinero como seguridad absoluta, el placer sin límites, la autoidolatría, es decir, yo soy mi propia autoridad, y la influencia de la cultura digital, la espiritualidad mezclada sin compromiso con la verdad y otras cosas más. La lucha no ha desaparecido, solo ha cambiado de forma. Corinto era una ciudad donde la gente buscaba bendición en muchos lugares, pero no encontraba verdad en ninguno. Y en medio de ese mundo, Dios levantó una iglesia para mostrar que solo Cristo es suficiente. Pablo no cambió el mensaje para adaptarse a Corinto o a la cultura, sino que llevó a Cristo en medio de Corinto. Y eso sigue siendo el llamado hoy. Vivir una fe clara en medio de una cultura confusa, donde Cristo no es uno más que entre muchos, sino debe ser el único Dios y Salvador y Redentor de nuestras vidas. Aquí es donde el mensaje
se vuelve profundamente muy personal. Así como Corinto tenía sus desafíos, cada generación enfrenta los suyos. La diferencia no es tanto el tipo de tentaciones, sino la manera en que éstas buscan alejar el corazón de Dios. Pero la respuesta sigue siendo la misma: una vida centrada en Cristo, firme en la palabra y sensible a la guía del Espíritu Santo lo hace más fuerte. En este sentido, la misión hoy requiere discernimiento y valentía. Discernimiento para no confundir lo cultural con lo correcto y la valentía para mantener la fidelidad al Evangelio, incluso cuando no es popular, porque la verdadera luz no se adapta a la oscuridad, sino que la ilumina. Al final, Corinto nos recuerda que Dios no evita los lugares difíciles, los transforma a través de su pueblo y nos desafía a vivir de tal manera que en medio de cualquier cultura, Cristo siga siendo visible a través de nuestra vida. A veces el Evangelio no avanza en medio de aplausos, sino entre oposición, rechazo y puertas cerradas. Pero es precisamente allí donde Dios revela que Él sigue teniendo control de la misión. Hay un versículo clave que se encuentra en Hechos capítulo 18, versículo 9 al 10, y dice: entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Quiero comenzar en esta sección haciéndote una pregunta. ¿Cuáles fueron los resultados de la predicación de Pablo? Cuando estudiamos Hechos 18, 4 al 8 y vemos en Corinto el ministerio de Pablo, tuvo dos respuestas muy claras y contrastes. Por un lado, en la sinagoga algunos se opusieron y blasfemaron, es decir, rechazaron el mensaje de manera agresiva y trataron de desacreditar a Pablo. No solo rechazaron el evangelio, sino también intentaron dañar su influencia y su reputación para frenar la obra. Sin embargo, por otro lado, el resultado del Espíritu Santo fue bastante y muy poderoso, porque Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor junto con toda su familia. Muchos de Corintios escucharon, creyeron y fueron bautizados. Esto muestra un principio importante: el rechazo de algunos no impide la salvación de otros. Cuando el evangelio es predicado fielmente, siempre produce fruto, aunque no siempre sea inmediato ni en el lugar esperado. Ahora, queridos, ¿qué podemos deducir sobre los sentimientos de Pablo? Cuando estudiamos Hechos 18, 9 al 10, el mismo Pablo nos da una pista clara de su estado emocional en ese momento. En 1 Corintios 2:3 reconoce que estuvo en Corinto con una debilidad y mucho temor y temblor. Esto nos muestra que Pablo no era un hombre sin emociones ni luchas internas, sino que venía de una oposición en oposición, y es muy probable que sintiera cansancio, inseguridad o incluso la tentación de detenerse. Pero en ese momento de fragilidad, Dios interviene directamente y Cristo se le aparece en una visión nocturna y le dice: no temas, yo estoy contigo. Qué maravilloso, porque esto revela algo importante. Dios no solo llama a sus siervos, también los sostiene cuando están cansados. Ahora, ¿cómo animó Dios a su siervo? Pues Dios anima a Pablo de tres maneras. Le da su presencia. Dios le dice: yo estoy contigo. Y también le da su protección. Nadie te va a hacer daño. Y le da propósito, porque Dios le dice: tengo mucho pueblo en esta ciudad. Esta última frase es clave, porque Dios le muestra a Pablo que aunque no lo vea, ya hay más personas preparadas para recibir el evangelio. La misión, hermanos, no depende de lo que Pablo ve, sino de lo que Dios ya ha preparado. Por eso en Isaías 41:10 hay una linda promesa: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. En este pasaje nos deja varias promesas profundas. La presencia constante de Dios: yo estoy contigo. Y también le da fuerza en la debilidad: yo te esfuerzo. Le da su ayuda continua: siempre te voy a ayudar.
Dios le dice, te voy a sostener, siempre te sustentaré. No es una promesa ocasional, sino constante. Dios le dice, siempre, siempre, siempre te voy a ayudar y estaré contigo. Ahora quiero dejarte algunas enseñanzas prácticas. Primero, el éxito del evangelio no se mide por la oposición, sino por el fruto que Dios produce. Aunque hubo rechazo en la sinagoga, también hubo conversión reales como Crispo y muchos corintios. Número 2, el siervo de Dios también puede experimentar temor. Nadie está exento de eso. Pablo no era invencible emocionalmente. Esto nos enseña que la debilidad no cancela el llamado, al contrario, lo afirma. Número 3, Dios trabaja en lugares donde nosotros solo vemos rechazo. Cuando Pablo pensaba en salir, Dios le mostró que había mucho pueblo allí. 4. La presencia de Dios es más importante que la ausencia de peligro. Dios no promete ausencia de problemas, sino su compañía en medio de ellos. 5. Dios ya ha preparado personas para recibir el evangelio. Nuestra tarea, nuestra responsabilidad como creyentes no es crear el fruto, sino ser fieles en sembrar la semilla. La historia de Pablo en Corinto nos recuerda que el ministerio no siempre se vive en escenarios fáciles. Hay momentos de oposición, cansancio y duda. Pero es precisamente allí donde Dios habla con más claridad. Cuando Pablo pensaba en rendirse, Dios le recordó algo que él no podía ver. Tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y eso cambia completamente la perspectiva, porque el evangelio no depende de lo que parece visible, sino de lo que Dios ya ha preparado en lo invisible. Hoy esa misma voz sigue resonando para nosotros. No temas. Yo estoy contigo, y cuando Dios está con nosotros, siempre hay más propósito del que nuestros ojos pueden ver. A veces pensamos que en las cartas de Pablo eran solo correcciones doctrinales, pero en la realidad eran el corazón de un pastor derramado en papel. No son solo instrucciones, son lágrimas, cargas y amor por una iglesia que estaba pasando en crisis. Hay un versículo clave que menciona en 2 Corintios 2:4, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis constrictados, sino para que supieseis cuánto más amor tengo por vosotros. Cuando leemos los textos de Primera y Segunda de Corintios, nos muestra que Pablo no escribió por teoría, sino más bien por asuntos y problemas reales dentro de la iglesia. Desde Éfeso, Pablo recibe noticias preocupantes por medio de la familia de Cloé. Había divisiones, había conflictos, inmoralidad y confusión espiritual. Esto lo lleva a escribir Primera de Corintios como una respuesta pastoral, pero al mismo tiempo urgente. Además, la iglesia también le envía preguntas específicas sobre temas como matrimonio, divorcio, alimentación que eran sacrificadas a ídolos, orden en el culto, los dones espirituales, la resurrección. Y esto muestra que la iglesia no solo estaba dividida, sino también estaban confundidas en su fe práctica. Por eso más adelante en 2 de Corintios revela que la situación fue aún más profunda. Pablo tuvo que escribir una carta severa porque el problema no era solamente doctrinal, sino también de autoridad, influencia cultural y resistencia a su liderazgo apostólico. En resumen, en esta parte, Pablo escribe a los corintios por 3 razones principales. Número 1, para corregir problemas internos. Número 2, para responder dudas espirituales. Y número 3, para restaurar una iglesia dividida y vulnerable. Ahora, ¿qué nos enseña en 2 de Corintios capítulo 2, versículo 4 sobre el corazón de Pablo? Este versículo nos abre una ventana al alma del apóstol. Pablo no está escribiendo como un administrador distante, sino como un pastor profundamente afectado. Él dice que escribió con muchas lágrimas, con angustia y dolor del corazón. Esto significa que le dolía la condición espiritual de la iglesia. No era indiferente a sus errores y fallas. Su corrección venía acompañada de amor, no de frialdad.
Pablo no disfrutaba confrontar, él sufría mientras lo estaba haciendo. Su objetivo no era herir, sino más bien restaurar. Ahora quiero compartirte algunas enseñanzas prácticas para nuestra vida hoy. Número 1, la corrección espiritual debe nacer del amor, no del orgullo. Pablo corrige, pero lo hace llorando. Hoy es fácil criticar sin amar, pero el Evangelio nos llama a restaurar con mucha compasión. Número 2, una iglesia madura no es la que no tiene problemas, sino la que los enfrenta con la palabra de Dios. Corinto tenía conflictos, pero también tenía una guía apostólica que los confrontaba. Y lo más importante, los estaba dirigiendo. Número 3, la cultura siempre intenta influir en la iglesia, pero el evangelio debe transformar la cultura interna de la iglesia. Los corintios estaban influenciados por poder, por competencia y estatus. Pablo los llama a una vida centrada en Cristo Jesús. 4, la verdadera preocupación pastoral se nota en el corazón, no solo en las palabras. Pablo no solo escribe instrucciones, escribe con lágrimas. El liderazgo espiritual implica carga emocional. Y número 5, las preguntas espirituales necesitan respuestas bíblicas claras, no opiniones humanas. La iglesia preguntaba y Pablo respondía con verdad inspirada, no con ideas culturales. Queridos hermanos, las cartas de los Corintios nos recuerda que la iglesia de Cristo no está hecha de personas perfectas, sino de personas en proceso, en transformación. Y en ese proceso, Dios levanta voces que corrigen, enseñan, restauran. Pero lo más impactante no es solo lo que Pablo dijo, sino cómo lo dijo, con lágrimas, con amor y con profunda preocupación. Hoy, esta pregunta nos confronta. ¿Vemos a las personas solo como problemas que corregir o como almas por las cuales llorar? Porque es fácil hablar de verdad, pero es más fácil o más difícil más bien hablar de verdad con el corazón de Cristo. Pablo nos enseña que la verdad sin amor hiere, pero la verdad con amor sana. Y tal vez la mayor lección de todas es esta lo que te voy a decir. Dios no solo quiere iglesias correctas doctrinalmente, sino también iglesias con corazones como el de Cristo Jesús. En resumen, el ministerio de Pablo en Corinto nos enseña que la misión no siempre es fácil, pero sí es segura cuando Dios está al centro. Él llama, Él sostiene, Él guía y también asegura que hay personas preparadas para recibir el evangelio. Nuestra parte, queridos hermanos, es permanecer fieles, enfocados en Cristo y sensibles a su dirección. Querida familia, gracias por ver este video y por compartirlo. Yo soy Eddie Hernández y si tienes algún comentario o algún motivo de oración, escríbemelo. Me gustaría leerte y orar por ti. Gracias por vernos, querida familia, y nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga.